Askurkipan takenitaki. Panay yatichiri. Hama siptas, awaliki siptati. Waliki, kalyan tanyani, haylin tanyani irakat, ya. Takini, mikrofon kantay sipkan. Ya, maya paya kimsa. Upa kolila ha puninua, upa cuimahan ka puninua, kani puni utkaniti, ukamampi munataha. Upa kolila ha puninua, upa cuimahan ka puninua, kani puni utkaniti, ukamampi munataha. Laki ukas janya nasib chawai sarawai titun pakaru sarhi kani puni utkaniti mampi munataha laki tapuni ukas janya nasib wai sarawai hewa titun pakaru sarhi kani puni utkaniti ukamampi munataha. Waliki takini. A ver, ya te castanua huiranagat, ¿no? Estamos aprendiendo lo que son los alimentos. Habíamos enlistado algunos alimentos. Sin embargo, quisiera preguntarlos si han visto algunos otros más que tal vez no hemos mencionado. ¿Alguien? ¿No? Ya, creo que nada, ¿no? Entonces, en base a esto, lo que hemos visto, vamos ahora a hacer conversaciones, ¿ya? Conversaciones. Ya sabemos las preguntas básicas. En base a eso vamos a conformar lo que sería conversaciones. Entrando. Ya, ahora sí. A ver, vamos a hacer directamente, digamos que estamos en... La pregunta más básica sería, una huiraza. ¿Qué estoy preguntando? ¿Qué alimento? ¿Qué alimento es, no? Por ejemplo, si me referiría a comida, ¿cómo preguntaría? Manca. Eso, kuna man asa. ¿Sí? Kuna man asa. Por ejemplo, kuna huira es ¿qué alimentos? Hace referencia a aquellos alimentos que no están todavía elaborados, ¿no? Kuna huiras. Yo podría decir hawasa, watonko, achoque, achuñua, tuntawa, no sé, apillawa, ¿no? Entonces, aquí respondamos entonces, ¿no? Directamente el nombre, ¿no? Afirmativo con wa, ¿ya? Digamos, apillawa. O sea, puede ser cualquier alimento, ¿no? Solamente terminación wa. Ahora, kuna mancasa también podría responder de esta forma, pero manca como tal, generalmente, no generalmente, sino hace referencia a lo que sería ya el alimento, pero ya preparado, ¿no? Entonces, por ejemplo, una mancasa, ¿no? ¿Qué comida es? ¿No? Pues yo puedo decir, Guayaquewa. es ya, guayaque, ¿no? Guayaquewa, ¿no? Ahí está, guayaque.
O podría decir guayaque, ¿no? Aquí, man, a, wa. Entonces yo ya tengo dos opciones, mira. Guayaque, man, awa o directamente, hagamos aquí. La forma simple de forma directa, ¿no? Ahí está. Yo podría decir directamente guayaquewa o podría decir guayaque, man, awa. ¿No? Cunahuiras. Ahora seguimos con este conjuira. Después vamos a entrar a alimentos, a preparaciones. A ver. Cunahuiras. Yo también podría preguntar, por ejemplo, con pronombre demostrativo, ¿no? ¿Cuáles son los pronombres demostrativos? Upa, acá. Aka, uka, kaya, kuri, ¿no ve? Entonces, Ujú. yo podría decir acá, cunahuirasa. ¿Qué estoy preguntando? ¿Esto qué Esto. alimento es? Entonces, Exacto, ¿no? Esto, ¿no? ¿Cómo sería la respuesta? uca. Acá, Ukaj, ¿no ve? Uca. ujú. Ukaj, ¿no? Ok. Hawasa, huirawa. Caguas. O podría decir directamente Uka Hawasawa. A ver. Listo. Tengo dos formas de responder. ¿Cuál es la diferencia? Ninguno, ¿no? Básicamente significan lo mismo. ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Amuy Siskiti? Quizá ya teacher. Yes. Muy bien. Entonces ya tenemos dos preguntas, ¿no? Esto sería una pregunta o tres preguntas si hemos hecho, ¿no? Esto sería una pregunta, esto sería otra pregunta. Esto es otra pregunta, tres preguntas. A ver, ¿qué más? A ver, hablemos de alimentos, todavía no de comidas. A ver, ¿qué más podríamos preguntar de forma directa, no? Yo podría decir, acá, tonkuti. ¿Qué estoy diciendo? Esto es Esto maíz. es maíz. Maíz. Exacto, ¿no? Tonco, ¿no? Entonces, lo que va a variar es estito, ¿no? Estito, yo podría decir cualquiera. Acá, choqueite, acá, pillat, lo que sea, ¿no? El ti, para hacer preguntas, hemos dicho, ¿no? La respuesta positiva, hisa, ¿no ve? Sí. Tonku, wa. O podría decir janiwa. ¿No ve? Hisa, tonku, sí es maíz. O podría decir janiwa. No, ¿no ve? Janiwa. Ukaj o akaj, va a depender. O directamente janiwa. Voy a decir hawasawa. Entonces, nuestra otra pregunta. Hisa, tonkowa, janiwa, hawasawa. Haniwa, uka, hawasawa podría decir, aquí por ejemplo podría haber otra alternativa de respuesta. Voy a poner este mismo. Simplemente agregamos Haniwa, Kaj, Huacaj, no sé, pronombre demostrativo, ¿no? Hawasawa. ¿Quedó claro esta pregunta? Quizá ya teacher. Quizá. Muy bien. Calla. A ver, otra pregunta en castellano que podríamos utilizar en Aymara para saber alimentos, todavía no comido. ¿Te gusta el, digamos, la papa, algo así? Ya, pero eso ya será comida, ¿no? ¿O Alimentos. qué has ¿Sería que has cocinado? Ya, pero ahorita vamos a ver comida. Ah, perdón. Es de recetas, todas pues vamos a hacer. Alimentos. La pregunta típica también tiene que ver con, por ejemplo, si tienes alimento todavía, ¿no? Huira nisktati. Esta pregunta van a escuchar. Por ejemplo, esta es, aquí hay un error, ¿no? Huira. Esto, mira.
Huiraniskati. Hayuniskati. Chokiniskati. Tonkoniskati. ¿Qué estoy preguntando en este momento, por ejemplo? Así, solo, como está escrito. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy preguntando? Tienes. ¿Tienes, todavía tienes alimentos, más o menos, no? Pues yo podría decir choquenistati. Jupa. Si yo digo choquenistati, ¿Tienes papa? ¿O todavía exacto, tienes ¿no? papa? Entonces la respuesta puede ser hisa, hisa, huiranistua, ¿no? Ahora, como es respuesta, huiranistua. Ahí está. O puede ser janiwa, o janiu huiranigti. Van a ver, huiranigti. Ya no tengo, ¿no? Ahora, repito nuevamente, este huira pueden cambiar por lo que sea, ¿no? Por ejemplo, maíz, tunkunistati, ¿no? Estoy diciendo, tienes maíz, ¿ve? Hisa, ¿ve? Tunkunistua, ¿ve? Huira, janiwa, janiu tunkunigti, ¿ve? ¿Ya? Entonces, depende qué es lo que pregunte aquí, va a ir en la respuesta. ¿Queda claro? Plata ya tichiri, machikawi. Sí, unas... A ver, cuando decimos huiranistati, para mí se refiere a cualquier alimento. ¿Correcto? Y cuando aquí en mi región, huira para nosotros es quinoa. Y ahora, de acuerdo a tu explicación, no, yo lo entiendo así. Y cuando decimos tongonistati, ya se refiere al alimento específico, ¿no ves? ¿Correcto? Ah, ya. Esa era mi pregunta. Muy bien. Sí, puede ser, ¿no? Entonces, a ver, Ever, ¿cómo dicen a los alimentos en general? ¿Cómo lo llaman? ¿Manga? Mancañanac, sí. Ah, ya. Sí. Ajá. Entonces, mancañanistati, ¿no? Ah, ¿cómo es? Sí. Hisa, mancañanistua. Haneo mancañaniste, ¿no? Ya. Sí, sí. Oriki. Cuando puede. Muy bien. ¿Alguna Eh, otra pregunta, comentario? Sí, aquí a Sí. Tichiri, por ejemplo, yo cuando puso la primera vez Huiranaca, pensé que iba a decir flores, plantas, así más o menos. Entonces, algo así había escuchado a mis abuelos hablar de las plantas y ahora estoy entendiendo que también es alimento. Ah, ya. Las plantas así en general son, si son flores, pancara. Ahora, si son así plantas nomás, son airu, ¿ya? Airu, ¿ya? Ah, Es el nombre así general, pero igual puede variar de una región a otra, ¿no? No es ujú. absoluto. Bien, ¿alguna otra pregunta que podríamos Gracias. hacer con tema de alimentos? Ya, Tichiri, ¿cómo pregunto qué fruta te gustan? Ah, ya. Fruta es, hemos dicho, achu. Eso creo que no hemos puesto, ¿no? Aquí pónganse. Fruta, vamos a decir achu. ¿Ya? Fruta. ¿Ya? Ahora, hay algunas preguntas que no se puede traducir directamente a la aymara. Por ejemplo, siempre me preguntan, ¿cómo se dice qué comida te gusta? ¿No? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una pregunta con lo que me dices, pero no se traduce de esa forma, pero más o menos se asemeja, ¿no? Una H, monta. ¿Qué estoy preguntando? ¿Qué fruta quieres? ¿Qué fruta quieres? Exacto. ¿Qué fruta quieres? ¿No? Entonces, yo voy a decir Nayaj, Ocota, monta. ¿Qué estoy diciendo? Plátano quiero. Exacto. Yo quiero Yo plátano. quiero plátano, ¿no? Esta va a ser la pregunta. Makuna H, monta. Aquí ediciones nomás, ¿ya? Este H y el SA de pregunta, ¿no?
Ya. Ya. Con estas preguntas, hagamos una, voy a hacer un, a ver si se van a Ese inventar. monta final tiene H, este, de Tichiri. Ah, aquí no, monta. Ah, sí, está bien. Claro. Con H's. En primera persona. Gracias. Se van a inventar, si es que les pregunto, si inventan, no van a repetir lo mismo, ¿ya? Y no voy a preguntar en el mismo orden, ¿ya? A ver, Caltañane, Cuyaca Dionisia. Aski Uruquipan, Cuyaca Dionisia. Aski Uruquipan Yatichiri. Cuyaca Dionisia, Juma Juyuraniskati. Huiran Nistua. Kuna Juyuranitasa. Jupa. Ah, Waliki. No hemos visto eso, ¿no? Juma Kuna Achmonta, Cuyaca. Nayah Muneritua. Naranja. Waliki, Cuyaki, Kisinkama. Chiquisinicam Yatichiri. Waliki. Cuyaca Brígida, Aski Uruquipan, Cuyaca. Aski Uruquipanay Yatichiri. Misaki, Cuyaca. Waliki Yatichiri. Cuyaca, Juma Juyuranitati. Juyuraniskati. Hisa Yatichiri. ¿Qué me dijo? Walikisku. Kuna Juyuranitasa. Naya. ¿Qué me ha preguntado Yatichiri? Kuna Juyuranitasa. ¿Qué ¿Qué alimentos tiene? alimentos tiene? Naya. Naya. Apillao. Utjito. Ah, Waliki, Cuyaca. Hikisinkama. Chiquisen cama Yatichiri. Ya. Esta pregunta he hecho ya. Kuna Juyuranitasa, ¿no? A raíz de esto. Juma Juyuraniskat, His, Juyuranistua, ¿no? Una Juyuranitasa, ¿no? ¿Qué alimento tienes? Entonces aquí simplemente enlistan, ¿no? Digamos, ¿no? Tonitua, ¿no? La terminación, wa. O en todo caso, kuna Juyuranitasa an. Como estoy preguntando con nitasa, también responden con ni, ta, con elisión. Y como esto ya es respuesta, wa ponen en vez de sa, porque el otro es sa de pregunta. ¿Ya? Voy a remarcar esto también. ¿Ya? Entonces, el alimento que ustedes decían mencionar, ¿no? Una Juyuranitasa, ¿no? Hawasanitua, choquenitua, chuñunitua, apillanitua, lo que sea, ¿no? Pues la terminación siempre con nit, porque la pregunta está con nita, ¿sí? Entonces, ese mismo repetimos solamente que con edición. Ahora, por ejemplo, si hacemos esta misma pregunta, es exactamente lo mismo, pero para tercera persona, aquí voy a colocar. Voy a hacer para tercera persona. Si yo quiero saber, por ejemplo, yo digo, Cuyaca Bernarda, tatamaj, ¿no? Tu papá, y es tercera persona, ¿no ve? Entonces yo digo, Juiraniza. Y esto lo elimino para tercera persona, ¿no? Kuna Juiraniza, eso ya hace referencia a tercera persona. Aquí podría yo aumentar Jupaj, ¿no? Para que se den de cuenta. Jupaj, Kuna Juiraniza, el que alimento tiene. La respuesta, Jupaj, digamos maíz, o sí, tunku, ni. Entonces, como ya hemos eliminado el wa en la pregunta, perdón, el ta, también vamos a eliminar aquí, ¿no? Ta. Jupaj, tonko, niwa. Esto en tercera persona. Hanati, amuyasiti. Hisa. Waliki. Bien. Ahora sí, veamos comida. Ahora sí veamos comida. ¿Ya? Una mancasa, ¿qué comida es? ¿No ve? ¿Qué pregunta más puedo hacer para comida ahora?
Kuna manqas, ¿no ve? Manqas. Monta, ¿qué es esto? ¿Qué estoy preguntando? ¿Qué comida, comida te gusta? quieres? ¿Qué comida quieres, no ve? ¿Qué comida? ¿Sí? ¿Qué puedo Sí, responder sí, si me preguntan qué comida quiere? Kuna más monta, ¿qué respondo? Naya ¿Qué Sahtamun. te quieres? Ah, ya. Nayaj, sahta, munta. ¿Ya? Nayaj, sahta, munta. Entonces yo quiero sahta, estoy diciendo. Este es el plato, el nombre del plato. ¿Ya? El nombre del plato. Puede ser cualquier plato. ¿Sí? Sahta. ¿Ya? A ver, ¿qué pregunta más podemos hacer? Quiero un poco, profe, un poquito. Ah, ya. Ah, ya. A esta misma pregunta, ¿no? ¿Qué comida quieres? Yo quiero un poco de sahta, digamos, ¿no? ¿Sí? ¿A eso es referencia? Sí, sí. Mauca. Esto va a ser poquito. Mauca, sahta, monta. No se diría juca o juca. Ah, ya. Hay varias formas de decir poco, ¿sí? Depende del contexto, algunos casos, ¿ya? Pues mauca, juca, se me fue otros. Hay varias formas de decir poco, ¿ya? Sahtanita ti, ¿Perdón? sahtanita ti, eso. Ah, ya. Otra pregunta sería eso. Ya. Esto, digamos, ¿no? ¿Qué comida quieres? Y ustedes cambian la comida que quieran aquí, ¿ya? Ahora lo que dice el compañero, ¿no? Sahtanitati, ¿no? Por ejemplo, eso cuando van donde la comidera, ¿no? ¿Ya? Pueden preguntar cualquier plato, ¿no? Este es el plato, el nombre del plato, ¿sí? Digamos, ¿no? Impunitati, ¿no? Chairunitati, isqinitati, ¿no? ¿Qué estoy preguntando aquí? ¿Tienes ¿Tienes sahta? Exacto, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Hisa, quizá sahtan, Dice nitwa, Ah, ¿sí? Sahtan. Sahtanitwa. Haniwa, ¿no? No, puede decir chairunitwa, ¿no? O pesquenitwa, ¿ya? Hisa, sahtanitwa, sí, tengo sahta, o haniwa, pesquenitwa, ¿no? Entonces, aquí está nuevamente sahta, y aquí está pesque, ¿no? Que son nombres de platos, ¿ya? Nombres de platos. Y aquí va a variar de acuerdo, ¿sí? A la situación. A ver, ¿qué preguntas más? Ya Tichiri, en la primera Kuma, arriba lo ha puesto Kuma. ¿Es Kuma ya para preguntar Ah, ahí? no. Hay un error. Cunas. Y abajito donde dice Naya Sahta Manta. Manta. Ah, Es ya. monta. Ajá. Ya. Muy bien, gracias. Ay, Por hacerme gracias. notar. Waliki. Yatichiri, Sí. Ya. el guayaque se refiere al caldo de pescado. pescado? Sí. Ah, nosotros acá la llamamos, o lo llaman chauyalójoro. ¿Es correcto? Sí. Sí. Ah, ya, de afirmación, o sea, la sí, también escuché decir saya. ¿Ese también es correcto o no? Sí. Gisa o saya. Ya, gracias. Correcto. Muy bien. Kuna está Ya, ya Tichiri. Sí, Giovanna. A veces vas con tu familia, digamos, a un restaurante y le dices, quiero 2 actas y unos 2 chairos, así como lo dirían. Ah, ya. Pasa. Entonces, traduzcamos la pregunta que haría el mozo primero, ¿no? ¿Qué Sí. se van a servir? Una manqanax. Manqanax. Manqasipata o sí, manqasipata.
se repite, pero uno es como verbo y otro va a ser como sustantivo, ¿ya? Kunaman anax. Sí, hat, ¿ya? Eso sería, ¿no? ¿Qué comida se van a servir? Yo digo lo que me dice, ¿no? Pa, sahta, ¿ah? Ma, peste, ¿sí? Kimsa, allá, empi. Ahí está. Ustedes pueden enlistar diferentes comidas, ¿no? ¿Ya? Pero ahí está, digamos, más o menos las preguntas que, las comidas que más o menos pedirían, digamos, ¿no? Ahora no estamos viendo, ustedes van a averiguar eso en el diccionario. Más comidas, ¿no? O sea, comidas. Hemos visto alimentos, ¿no? Y hemos puesto algunos. Pero cuando hablamos de comida hay una variedad, ¿no? Y seguramente hay muchos. ¿Ya? Cada región tiene algunos platos, ¿no? Que tal vez no conocemos, ¿no? Por ejemplo, en Oruro, en Potosí es el calapurca, ¿no? ¿Quién es de Potosí? ¿Alguien de Potosí? ¿De Oruro? Y yo soy de Muy bien. Potosí, Yatichiri. ¿Williams de Potosí? Así es, Yatichiri. ¿Cuáles son los platos típicos, a ver, así medio que no conocemos aquí en Bolivia todavía? Aparte de Chachu, calapurca. Ah, el charcho, por ejemplo, ¿sí? Charcho es sí, de de Chacana, cabeza ¿no? de cerdo. Ah, cabeza de cerdo. Wow. ¿Qué más? El agua potosina. Ah, la lagüita también, ¿sí? Lagua se dice alpi, ¿ya? De lo que Ah, ya. sea, alpi. Puede ser, no sé, quieren especificar, ¿no? Tonco, alpi. Aguas, alpi. Juca, alpi, ¿no es? Alpi. Wow. Calapurca también sería eso, lo mismo, Yatichiri. Calapurca, pónganlo como como dice su nombre. Ahora, seguramente el calapurca viene de cala, ¿no? Calapurca debe ser Piedra. piedra, ¿no? Porque con piedra, ¿qué se llama esa piedra? Con eso se coloca, ¿no? Así es, Yatichiri. Tradicionalmente se hacía cocer con piedra caliente. Exactamente, ¿no? Claro, hoy en día ya no se cocina así, pero se sigue poniendo piedras, digamos, a la agüita, ¿no? Exactamente, sí, viste en Potosí eso. Qué rico. Sí, muy Pura bien. piedra. A ver, entonces, a ver, como tarea para el día miércoles van a ustedes averiguar nombres de platos de todas las regiones y vamos a escribir. Entonces, hasta aquí Ahora, hoy día veremos. Vamos a ya practicar Tichiri, ahora. Sí, me imagino que la mayoría de las comidas deben mantener la palabra que corresponde, ¿no? Fricasé, correcto. digamos. Alguna que otra debe ser en la comida preparada que es específicamente del contexto. La mayoría creo que ya estamos adaptados, ¿no? De todos los lugares, ¿no? Sí, es correcto, ¿no? Ahora, si traducimos, por ejemplo, el otro día me preguntan en YouTube, me dice, psicólogo, he escuchado de esta forma, ¿no? Ajay Kamani, algo por ahí, ¿no? Pero si le dices, por ejemplo, Ajay Kamani, uno que tal vez va a escuchar por primera vez no lo va a poder interpretar. Entonces, hay algunas cosas que hay que mantenerlo, ¿no? No hay que forzarlo, ¿ya? Entonces, lo mismo en tema de las comidas. ¿Ya? Walik, ahora con todas estas preguntas que hemos visto, van a hacer una conversación ustedes, ¿ya? Vamos a armar grupos, van a tener 10 minutos hoy día, ¿ya? Y van a hacer sus conversaciones, ¿listo? Van a entrar a sus grupos, Ya ¿ya? Tichiri, los que nos quedamos solos. A mí A ya ver, varias veces me tocó quedarme solita en el grupo. voy a estar atento, voy a llevarlos a otro grupo, Voy ¿ya? a Tichiri, sí. Gracias. ¿Ya? Una consulta, Yatichiri. ¿Sí? ¿Ahí ingresaría el desayuno? Sí, pero les había aclarado que anteriormente no había desayuno, ¿no? Pero podríamos, a ver, veamos el día miércoles,
A ver, averiguan igual qué desayunos típicos hay, a ver. Y en base a eso vamos a preguntar igual. Porque ya no sería manca, ¿no ven? Aunque sería en el fondo, pero no se dice, ¿no? De esa forma, ¿no? Ya, muy bien. Gracias. Muy bien. Juanita, a ver, 30 y 65. Ya. Mantapam. Inicien sus grupos.
nos llama nomás. Cuando no nos llama. Ya, Tichiri, una pregunta. Kunas, kuyak. Quería decir yo a tu hija, ¿tu hija qué comida quiere? No pude preguntar eso. Ah, ya. Ahorita pregunto, escribí. Cuchaman, hasta ahí he llegado. Cuchaman, kunaman. Ahora la quiere, eso no podía decir. Kuchamaj. Kunaman. Moni, ¿qué comida quiere? Ya, todos ya estamos, ¿no? A ver, ahora sí Ahí empezamos. Así ya, volvamos a clase. Juliaca Claudia Gutiérrez, ¿kuna potongayatasan? Estaba con Miriam. Allanta Abham. Con Miriam. En la sala 4. Allanta Abham, Claudia, Miriam. Ya. Askirukipan Kuyaka Miriam. Askirukipanay kuyaka Claudia. Kamisaki. Waliki. Acá kuna huirasa. Uka hawasawa. Huiraniskatati. Kaniu huiraniskti. Kuna mankasa. Naya jaji de fideo mankastua. Hikisin kama Kuyaka Miriam. Hikisin kama kuyaka Claudia. Walikio, Giovanna Huasco, ¿qué te invitas, Giovanna? Sala 17, ya te quiere. Giovanna Huasco, Néstor Vilca, Allanta Abham. Aski Urquipan Gilata. Aski urkipanay kuyaka Ivana. Jamás casa. Walikistua. Kuna Huirasa. Tunkua. Huiranis Tati. Haniwa huiranikti. Kuna Ach Munta. Isa manzana achunak munta. Kuna Huiranikasa. Hawasanitwa. Hupaj Kuna Huiranisa. Pasti Shivaranaka Uthi. Kuna Mankasa. Hisab Iski. Kuna Mankasa Munta. Hisab Iski Munta. Saktanik Tati. Haniu Sahtanikti. Kuna Mankanak Mankaskata. Mankasipkata. Iski. Chaullatimpo uka. Ya. Hikisin kama Hilata. Hikisin kamay kuyaka waliki. Waliki, nunca quien saca el concoto, sala 18. Doris Mollo, William, Allanta Abham. Hisayati Chiri. Allanta Abham. Aski Sumauru Hilata Wilhelm. Askiuru Kuyaka Doris. Humaj Huirani Tati. Kisa Nayah Huiranitua. Kuna Huiranitas Hilata. Nayah Chuyunitua. Kuna Samina Kanis Chunyuma.
Ha. Chiar chuño. Tunta. Waliki ujilata nayaj. Okenitwa. Waliki, Kuliaka. Kuns mankasita Kuliaka. Una mankanak mankanta. Pachamanca. Cancacho. Ucamanca, jaja. Más de Culiaca. Nuspa ujilata nayaj. Kalapurka mankangwa. Waliki, Culiaca. Ikisin kama hilata Wilhelm. Iki sin cama, Culiaca, Doris. Ya, Waliki Poneo. Muy bien. Tengo una actividad a las 7 en punto. Aquí vamos a terminar hoy día. Para el día miércoles van a averiguar todo sobre comidas, ¿ya? Comida, van a escribir en sus cuadernos y de eso vamos a hacer conversaciones, ¿ya? Entonces vamos a ir conociendo cómo somos de diferentes regiones. Vamos a conocer platos típicos que tal vez ustedes no conocían, ¿ya? Walik takin tuk eindak hayin toñan, ¿ya? Vamos a cantar la canción tuk eindak, ¿ya? Takin micrófono na cantea siphan. Cantar. Maya Paya Kinsa. Upa Kolela Kapuniwa. Upa Kuimaha Kapuniwa. Ani Puni. Unata. Upa Kolela Kapuniwa. Upa Kuimaha Kapuniwa. Unata. Kita boleh unikah Jawai sarawai Waliki maha caruntak sakuroi ku markat pachtakinitak. Boleh kerapat. Kising kap. Gracias. Ayat Chiri. Gracias.